Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente para compartir la lección de esta semana, la lección número 4. Las naciones, primera parte. Sabes que cuando Dios creó este mundo, este universo, esta tierra, todo lo creó, todo lo hizo bueno. Mas sin embargo, a la entrada del pecado todo se corrompió, todo se perdió y casi todo se destruyó. Mas sin embargo, Dios en su misericordia, en su amor, en su providencia, quiere que tú y yo disfrutemos de esa tierra prometida, de ese nuevo Edén que se extravió. Desafortunadamente podemos ver que todo se corrompe y hoy lo puedes mirar en nuestro mundo, a nuestro alrededor. Pero también hay una cosa muy cierta, que Dios, cuando Él promete, Él cumple. Y nosotros estamos seguros de que lo que nos ha prometido y Él nos cumplirá. Vamos a orar. Señor, le damos las gracias por el que nos ha cuidado, por el que nos ha bendecido. Gracias por su amor y su misericordia. Que al estudiar nuestra lección, usted nos pueda dar sabiduría y que podamos entender el mensaje que usted tiene para nosotros. Por favor, quédese con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro versículo para memorizar esta semana lo encontramos en el libro de Daniel 7:14. Y le fue dado dominio y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino nunca será destruido. El Apocalipsis presenta las soluciones de Dios para nuestro mundo caído. En los últimos capítulos restablece el acceso al árbol de la vida. Se levanta la maldición y somos readmitidos en la presencia de Dios. En cierto modo, el Apocalipsis es el libro de Génesis al revés. Por lo que Génesis sigue siendo una clave importante para entender cómo se originaron los problemas de este mundo. Uno de los temas claves tanto en Daniel como en Apocalipsis es el gobierno del mundo. Una sucesión de intentos humanos de controlar un planeta que pertenece legítimamente a Dios y al que, cuando este horrible episodio de pecado y rebelión termine para siempre, Él volverá a gobernar con justicia. Y es cierto, ¿no? Que por ejemplo nosotros podemos mirar en el libro de Daniel y que vamos a estudiar la próxima semana más Daniel 2 y Daniel 7. Nos muestra de cómo Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, 4 reinos poderosos. Pero Daniel 7:14 dice que hay un solo rey, un solo gobierno que se reinará eternamente. Hoy muchos se pelean por ser gobernantes porque quieren el poder. Y realmente nos preguntamos a veces para qué quieren el poder, para ayudar o para destruir. Cuando nosotros podemos mirar que cuando la iglesia primitiva se corrompió de la sencillez del evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios. Siempre que la iglesia alcanzó el poder civil, lo empleó para castigar a los que no admitían todas sus doctrinas. Y eso es lo que a veces nos ponen que pensar, que aquella que se llama la iglesia verdadera, la iglesia poderosa, ¿cómo es capaz o para qué lastimar a la gente, a las personas que se esfuerzan por amar a Dios, por servirle, por serle fiel? Mas sin embargo, todas esas personas que en el pasado hicieron lo correcto y fueron fiel a Dios, pasaron por
tantas cosas difíciles y muchos perdieron aún la vida. Y eso, aunque no lo queramos escuchar, no lo queramos aceptar, volverá a suceder. Pero también podemos mirar que en el capítulo 12 del Apocalipsis tenemos como símbolo un gran dragón rojo. En el versículo 9 de ese capítulo, este símbolo se explica de la siguiente manera. Capítulo 12, versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. A veces nosotros queremos mirar al diablo como nos los describen, ¿no? Rojo, con cuernos, con cola. Pero el diablo es astuto, es inteligente también, y utiliza a personas que tienen ese liderazgo para destruir, no para construir, sino para destruir. Y por medio de esas personas y de ese poder, destruye lo que Dios quiere construir. Podemos mirar que Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica, 2 Tesalonicenses 2:3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Date cuenta a tu alrededor. De todos los habitantes de este mundo, ¿cuántas personas están interesadas por serle fiel a Dios? Por servir a Dios. Nos damos cuenta que la apostasía o la rebelión cada día se incrementa más. Hay muchas personas que dicen que aman a Dios, pero de palabras. Dios no quiere escuchar palabras, quiere ver hechos, quiere ver la realidad. Y antes que Cristo venga, el enemigo se va a manifestar. Y vamos a mirar tantas cosas de las que hoy miramos, aún es un poquito. Vamos a mirar cosas más peores todavía. Y es por eso que es interesante que lo cual nosotros tenemos que orar, que luchar y que pedirle a Dios en gran manera que nos ayude y nos dé fortaleza para soportar lo que viene y lo que estamos viviendo. Al final de cuentas, vale la pena porque para ti hay algo mejor. Para cada uno de aquellos que obedecen, siempre habrá algo mejor. Miramos la historia de Nimrod y Nínive. El Edén fue creado como el hogar ideal para los seres humanos. Cuando entró el pecado, Dios no tuvo más remedio que sacar a la humanidad del jardín e impedirle el acceso al árbol de la vida, al menos temporalmente. Porque como dijimos, el Apocalipsis nos muestra que allá en el cielo está ese Edén. Fuera del jardín, los hombres debían trabajar arduamente para subsistir. La vida se hizo más difícil, ya que tuvimos que convivir con el dolor y conseguir el sustento con el sudor de nuestra frente. Génesis 3, 16 al 19. El huerto del Edén permaneció en la tierra mucho tiempo después de que el hombre fuera expulsado de sus agradables senderos. Allí iban Adán y sus hijos a adorar a Dios. Ahí renovaban sus votos de obediencia, aquella ley cuya transgresión los había arrojado del Edén. Cuando la ola de iniquidad había plantado el Edén, lo quitó de la tierra, pero en la restitución final, cuando haya un cielo nuevo y una tierra nueva, como dice Apocalipsis 2:1, será restaurado y más gloriosamente embellecido que al principio. Miramos en Génesis 10, 1 al 12. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Can y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio, los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tira.
Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitín, Dodamín. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a su familia en su nación. Los hijos de Cancus, Misraim, Fud y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Abla, Sata, Rama, Sapteca. Y los hijos de Rama, Seba, Edán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Eret, Arad, Calne y la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehoboth, Cala y Resen, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Y acá podemos mirar a uno de los personajes que muchas personas hablan en Rob. ¿Quién era este hombre? Era fuerte, era poderoso. ¿Para qué? Tú escuchas a veces cuando dices, esa persona es muy inteligente, pero ¿para qué usa su inteligencia? ¿Para qué usa su poder? ¿Para qué usa su fuerza? ¿Para crear o para destruir? Este hombre creyó que con su poder, con su fuerza, podía ser mejor que Dios. Y eso lo podemos mirar en el libro de Isaías 14, Ezequiel 28, cómo el enemigo se creía que él era más poderoso que Dios y que podía ser poderoso, más poderoso que Dios. Pero no es cierto. No es lo que tú piensas o quieras, sino la realidad. Tú puedes entender que tú no puedes ser mejor que Dios. Y nosotros lo miramos que ¿cuál era el deseo de Eva al comer ese fruto? ¿Quería ser igual que Dios o mejor que Dios? Al escuchar la voz de la serpiente, del enemigo, y creer lo que el enemigo le está diciendo, que ella puede ser mejor que Dios. Y esa es una de las razones por la cual ella pecó y por la cual le dio a su esposo, porque querían ser mejor que Dios. Miramos a Nimrod y este hombre se creía mejor que Dios. Y es por eso que ellos empiezan a construir un edificio, la Torre de Babel, tan alto, que llegue más alto que el cielo, porque si viene un diluvio, a nosotros no nos pasa nada. Algo muy importante en esto es que Dios había hecho una promesa. Al mostrarle a Noé el arco iris, le estaba diciendo que ya no iba a haber otro diluvio. Y entonces aquí toca creerle a Dios o no creerle, obedecerle o no obedecerle. El resultado es de que estos hombres se esforzaron por hacer su propia voluntad. Ahora, nos damos cuenta también de que si Dios dice, mira, si Dios dice que para construir tú vas a usar piedra, tienes que usar piedra. ¿Por qué ladrillo? Ahora, si Dios dice que tú vas a usar, digamos, cemento, ¿por qué quieres usar otra cosa? Es lo mismo que sucede hoy en día. Cuando Dios le dice a Abel, ¿cuál es el sacrificio que Dios quiere? Es un cordero. Pero Caín dice, yo le voy a dar a Dios lo que yo quiero. Yo voy a dar lo que yo tengo. No tengo por qué obedecer a Dios. Si Dios quiere que lo acepte y si no, no pasa nada. Pero él pensaba que estaba obedeciendo y que estaba haciendo cosas buenas. Mas sin embargo no era lo que a Dios le agradaba. Y hoy en día, esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos. ¿Le agrada a Dios lo que yo estoy haciendo? ¿Le agrada a Dios lo que tú estás haciendo? Necesitamos preguntarnos. Yo no puedo levantar la voz y decir que yo amo a Dios cuando no lo estoy obedeciendo. Qué difícil es, ¿no?
Yo quiero hacer las cosas a mi manera. Mira, a pesar de lo impía que era Nínive, había llegado a ser, no estaba completamente entregada al mal. El que vio a todos los hijos de los hombres, dice Salmo 33:13, y cuyos ojos vieron todo lo apreciado, como dice Job 28:10, percibió que en aquella ciudad muchos procuraban algo mejor y superior, y que si se les concedía oportunidad de conocer a Dios, al Dios viviente, renunciarían a sus malas acciones y le adorarían. De manera que en su sabiduría Dios se les reveló en una forma inequívoca para conducirlos, si así era posible, a arrepentirse. Es por eso cuando tú miras que Dios está llamando y llamando, y eso es algo interesante, que Dios siempre estuvo llamando, está buscando. Desde la entrada al pecado empezó a llamar a Adán y a Eva. ¿Dónde estás? Lo está buscando y sigue buscando. ¿Por qué? Porque quiere que tú salgas de donde estás. El deseo de Él es que tú dejes de hacer lo que estás haciendo, porque te estás haciendo daño y le haces daño a Dios también. Porque Dios no se agrada de lo malo, sino de lo bueno. También nosotros podemos mirar que hoy en día que hay una lección para los mensajeros que Dios envía hoy, cuando las ciudades de las naciones necesitan tan ciertamente conocer los atributos y propósitos del verdadero Dios como los ninivitas de antaño. La tolerancia de Dios ha sido muy grande, tan grande que cuando consideramos el continuo desprecio manifestado hacia sus santos mandamientos, nos asombramos. El Omnipotente ha ejercido un poder restrictivo sobre sus propios atributos, pero se levantará ciertamente para castigar a los impíos. Dios hasta este momento nos concede ese maravilloso tiempo de gracia. Ese tiempo de gracia es el que nosotros necesitamos aprovechar. Mira, hoy yo estoy hablando aquí, pero al rato yo puedo perder la vida. Pero tengo la oportunidad de arrepentirme. Tengo la oportunidad, de convertirme. Y eso no es de que nazca de mí, sino es lo que Dios desea hacer en mí. Hoy tú tienes la oportunidad. Existe ese tiempo de gracia. Nínive quería, había muchas personas que deseaban seguir a Dios, pero habían cosas que le impedían. Y muchas de las veces necesitamos hacer un sacrificio. Necesitamos dejar de hacer lo que estamos haciendo para poder convertirnos. Porque si el Espíritu Santo me está llamando, pero yo me hago el sordo, entonces no pasa nada. Y nosotros podemos mirar a través de toda la historia, de toda la Biblia, cómo Dios sigue buscando y sigue llamando y dándonos oportunidad. Desafortunadamente para ti y para mí, un día el tiempo de gracia se acabará. Pero ese no es todo el problema. El problema es de que yo no sé cuándo se acaba el tiempo de gracia para mí. ¿Cuándo es que se va a cerrar la puerta? ¿Te acuerdas cuando Noé entró al arca? Esa puerta no la cerró Noé, la cerró Dios. Pero esa puerta estaba abierta durante 120 años. Estaba ahí latente la oportunidad. Cuando Dios le dice, entra, y cerró la puerta, se acabó la oportunidad. 7 días después, cuando empezó a caer la lluvia, la gente empezó a gritar. Ellos querían que Noé abriera la puerta, pero no era Noé, es Dios. El tiempo de gracia se había acabado, desafortunadamente. Hoy que tenemos vida, necesitamos buscar a Dios. Mira, Dios llama a Abraham. ¿Por qué? Es que la tierra estaba tan corrompida.
No era el propósito de Dios que Babilonia, Babel, fuera una ciudad solamente, sino que se esparcieran por todo el mundo. Mas sin embargo ellos no estaban contentos. ¿Sabes cómo Dios llama a Abraham a que salga de Ur de los Caldeos, que pertenece a Babilonia? ¿Por qué Dios lo llama? Es que Dios tiene un propósito para ti y para mí. Y la vida tiene un propósito. No es nomás nacer y morir, es nacer y vivir y vivir. Y aunque yo muera, sé que cuando yo creo y muero en Cristo, voy a resucitar. Es una de las promesas que Dios tiene para nosotros. Entonces, tú piensas, o piensa por un momento, ¿crees que fue fácil para Abraham dejar todo lo que tenía? No fue fácil. Es que Dios tenía un propósito para él, al igual que para nosotros. Quería que él le dijera al mundo lo que había que hacer. Y él, cuando anduvo de un lugar para otro, andaba predicando el evangelio. Por eso mucha gente lo conocía y sabía de cómo él iba a ser bendecido. Y sabes que tantas bendiciones, tal vez la bendición no la disfrutó él, pero su descendencia. ¿Por qué? Porque de su descendencia iban a ser Cristo. Y es un camino largo por recorrer, pero sí va a cumplir la promesa de Génesis 3:15. Ahora, ¿te das cuenta hasta este momento cómo Dios es bueno? Dios es bueno. Yo a veces digo, no es bueno, es maravillosamente bueno, bueno, bueno. Que no hay palabras para expresarlo. El plan de Dios no era solo que un individuo diera testimonio en su entorno, sino que toda una nación obrara unida y en cooperación con Dios, reflejara la gloria de su carácter ante el mundo. Dios, el deseo de Dios no era que solo Abraham predicara. Y, y sabes que a veces es algo que no podemos llegar a entender, de que el propósito de Dios es que el mundo entero llegara a conocerle, de quién era Dios. Y podemos mirar que cuando la descendencia de Abraham fue creciendo, se iba multiplicando y llegó a ser grande, inmensamente grande en Egipto. ¿Sabes qué sucedió? Se olvidaron de Dios. Se olvidaron de Dios. Y a veces surgen muchas preguntas. ¿Cómo tú y yo nos podemos olvidar de Dios? Una de las razones muy importantes que la cual tenemos que tener en cuenta es el trabajo. El trabajo muchas de las veces nos hace apartarnos de Dios. Otra es el dinero. Nos gusta el dinero. El dinero no es malo, el dinero, yo siempre lo digo, el dinero es bueno. Pero muchas de las veces el dinero nos hace apartarnos de Dios. Y ellos, al apartarse de Dios, lo triste, que al apartarse de Dios se estaban olvidando de algo muy importante, de las bendiciones. ¿Sabe qué? 88, casi 88 veces aparece la bendición en el libro de Génesis para la descendencia. Y hay 268 en toda la Biblia, pero 88. ¿Te imaginas? Casi una tercera parte. Poquito menos, pero ¿te imaginas? Ahí estaban las bendiciones. ¿Por qué el pueblo llamado de Dios perdió de vista la bendición? Cuando yo quiero hacer las cosas a mi manera, cuando yo quiero amar a Dios a mi manera, cuando yo quiero vivir a mi manera, me olvido de lo más importante, que es Dios. Y eso es preocupante.
La esperanza de Israel se incorporó en una promesa hecha en el momento de llamarse Abraham y fue repetida después, vez tras vez, en su posteridad, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces nos damos cuenta que ahí en San Juan 8:56, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Él pudo ver cómo su descendencia creció, él pudo ver toda la alegría, él fue llamado amigo de Dios. Tantas cosas. Quizás hubo momentos que él se desesperó, ¿cómo te pasa a ti? ¿Cómo me pasa a mí? Pero él pudo mirar la gloria de Dios. Es que cuando perdemos de vista el objetivo es cuando nos metemos en problema, pero cuando nosotros confiamos en la promesa de Dios, sabemos que Él va a cumplir y que Él no falla. El mensaje de Dios para Abraham era: vete de tu tierra, vete de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. A fin de que Dios pudiese capacitarlo para su gran obra como depositario de los sagrados oráculos, Abraham debía separarse de los compañeros de su niñez, la influencia de sus parientes y amigos, impediría la educación que el Señor intentaba dar a su siervo. Ahora que Abraham estaba en forma especial unido con el cielo, debía morar entre extraños. Probablemente que en este momento yo no estoy preparado para eso. ¿Sabes cuál es lo triste? Que a veces yo no quiero dejar la comodidad que tengo en casa. Yo no quiero dejar un rato a mi familia. Y si Dios me está llamando, y si Dios te está llamando, ¿por qué no escuchar la voz de Dios? Yo sé que es complicado. Yo sé también que no es fácil. Para Abraham no fue fácil pasar por esas pruebas. Cuando Dios le pidió a su hijo, él tuvo que confiar. Cuando Dios le dijo, ve a aquella tierra, él tuvo que confiar. Si nos ponemos a pensar por un momento y preguntarnos, ¿en qué momento perdí de vista mi objetivo? Si Dios te llamó es porque tiene algo importante, tiene una tarea para ti. Ajá. ¿Sabes? Cuando nosotros miramos ahí en Samuel, capítulo 8, el pueblo llamado de Dios cometió el más grande error, uno de los errores más grandes. A veces nosotros pedimos, ¿no? Si tú estás pidiendo algo, tienes que saber qué vas a hacer con lo que estás pidiendo o para qué lo estás pidiendo. A veces nosotros decimos, me quiero casar, pero ¿con quién? ¿O para qué te quieres casar? Es buena pregunta. A veces te quieres casar porque te cansaste de estar en casa, te quieres casar porque miras que otro se casó, pero tú sabes que el matrimonio es una responsabilidad. El pueblo de Israel estaban pidiendo un rey y a Dios le dolió. Dios quería guiarlos, quería ser su líder, quería ser su padre, su amigo, mas ellos no quisieron. ¿Tú crees cómo se sintió? Ponte a pensar por un momento cómo se sintió Dios. Que sus hijos le dijeran, ya no te quiero. Ya no quiero que tú me gobiernes, que tú me dirijas. Yo quiero hacer las cosas a mi manera. Y pidieron un rey. Y aunque
A Dios le dolió. Yo sé que mucho le dolió. Tenía que darles lo que ellos estaban pidiendo. A veces yo me pongo a pensar que Dios quizás hubiese querido no darles un rey, porque Dios sabía cuánto iban a sufrir. Pero también a veces pensamos y sabemos que Dios decidió darles la oportunidad para que ellos miraran lo que estaban pidiendo. Y Dios, por medio del profeta Samuel, les hace ver lo que iban a pasar, lo que iban a vivir. Ok, tú vas a trabajar, pero ahora tú vas a tener que pagar impuestos. Tú vas a tener hijos, pero tus hijos van a tener que servirle al rey. Tú vas a tener hijas, pero van a tener que servir al gobierno. Tú vas a sembrar, pero tus cosechas van a ser parte también para el rey. Así que todo lo que produzca tienes que entregar cuenta. ¿Te imaginas? Quieren ser como el mundo. Y a veces nosotros cuando decimos que amamos a Dios, que queremos servirle a Dios, queremos amarle, pero como el mundo le ama, no como Dios desea. Y ese es uno de los problemas más grandes hoy en día. Yo quiero servirle a Dios, sí, pero ¿cómo? ¿Cómo lo sirve el mundo? No se puede. Y tenemos que tomar decisión. Y es por eso que a Dios le dolió. ¿Te imaginas qué difícil fue? Piensa por un momento, qué difícil fue para Dios permitir que David se metiera con una mujer que no era su mujer. Betsabé era la esposa de uno de sus generales. ¿Crees que a Dios no le dolió? Dios amaba a David. Dios te ama a ti, me ama a mí. Y le duele cuando yo no hago su voluntad. Y podemos mirar cómo muchos reyes, no nos da el tiempo para mencionarlos a todos, pero hubieron muchos reyes que hicieron todo, solo lo malo. Acá, Dios lo llamó para que le sirviera, para que fuera su líder. ¿Y qué hizo acá? Se casó con una mujer que no era la indicada. Pero es que él quería hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. ¿Y a dónde condujo al pueblo? A la idolatría. Y hay muchos reyes que desviaron al pueblo de Dios a la idolatría. Ahora dime, ¿le dolió a Dios o no? Por ahora dice en Oseas 13:11, te di, rey, en mi furor y te lo quité en mi ira. ¿Por qué? Porque hacían lo malo. Samuel le dijo, sabes todo lo que vas a sufrir. Porque el hombre iba a gobernar conforme a su corazón, ya no conforme al corazón de Dios. Y es por eso que podemos mirar que Saúl se desvió, porque quiso hacerlo, se enorgulleció. Él creía que lo podía hacer todo. Él quería ser el gobernante, quería ser el sacerdote, quería hacer todo, porque creía que tenía poder. Pero Dios había designado a los profetas, a las personas que iban a estar en el santuario para su servicio, los sacerdotes, los músicos, todo. Pero él pensó que él lo podía hacer a su manera. No se puede. Dios había elegido a Israel y lo había llamado para conservar entre los hombres el conocimiento de su ley, así como los símbolos y las profecías que señalaban al Salvador, y deseaba que fijasen como fuente de salvación para el mundo, así como Abraham en la tierra. Pero los israelitas cifraron sus esperanzas
en las grandezas mundanales. ¿Y cuál fue la consecuencia? ¿Tú crees que a Dios no le dolió que fueran esclavos 70 años a Babilonia? Eso no era el deseo de Dios. Llegaban gobernantes de otras naciones para ver el poderío de Israel, cómo Dios los libraba. ¿Y qué mostraban ellos? Sus armas, su tesoro. ¿Te das cuenta? Y se olvidaban de mostrarle a quién era Dios. En Mateo 20, 25 al 28, Jesús le dice a sus discípulos: ustedes se dan cuenta cómo la tierra es gobernada. Ustedes saben cómo viven. Mi gobierno no es así. Tú quieres ser líder, humíllate. Sé el servidor de los demás. Ahora dime tú, ¿a quién le gusta? Tú mira los gobiernos de hoy en día. Muchos se han enriquecido. Muchos presidentes, muchos gobernantes se han enriquecido. ¿Y tú piensas que es algo nuevo? No. Eso es cosa del pasado, presente y seguirá hasta que Cristo venga. Lo que a veces nosotros no llegamos a entender o no queremos entender, que nosotros estamos mirando que este gobierno nos está causando daño y seguimos ahí. Ese es el pueblo de Israel. No queremos hacer un cambio en nuestra vida porque no hemos acostumbrado así. El pueblo de Israel estaba sufriendo y decían, aquí estamos bien. No es cierto. No puede haber felicidad cuando tú estás sufriendo. No es cierto. Israel pidió rey a petición que condujo a la caída moral de la nación. Los reyes se volvieron progresivamente más malvados hasta que Dios los permitió que los babilonios llevasen cautivo a su pueblo como una forma de corregir su rumbo. Algo similar ocurrió con la iglesia cristiana cuando, aunque no debían estructurarse como una nación pagana, cuando Constantino llegó al poder y profesó ser cristiano, los creyentes se sintieron aliviados, pues la persecución había terminado. Eso fue una bendición, pero la iglesia luego pensó que podía aprovechar el poder del emperador para su propio beneficio. Algunas importantes decisiones irrumpieron entre los cristianos del cuarto siglo. Cuando la iglesia vio que no podía resolverla, le permitió al emperador que intervenga. Gradualmente el obispo cristiano de la ciudad de Roma adquirió mayor protagonismo, aunque antes era un obispo superior entre iguales. El Estado comenzó a intervenir en asuntos religiosos y una vez que el Estado tuvo un pie puesto dentro de la iglesia, las cosas fueron de mal en peor. Al igual que el antiguo Israel. Y muchos de los capítulos más oscuros de la historia cristiana son el resultado directo del compromiso de la iglesia con el mundo, así como Israel se volvió hacia la adoración de ídolos y de sus reyes se corrompieron con un apetito de poder hasta el punto de sacrificar niños a los ídolos. La iglesia adoptó gradualmente muchos de los medios y métodos de un imperio pagano, hasta el punto de que muchos creyentes fieles fueron martirizados porque eran percibidos como amenazas para la iglesia y Estado. No te asombres, porque eso va a volver a ocurrir. Y, ¿sabes? Ahora que terminó esta semana llamada Semana Santa, tú pudiste quizás por algún momento mirar todo lo que ocurrió esta semana. Como los que se llamaban líderes de la iglesia
mataron a un inocente. ¿Solo por qué? Por decir la verdad. Por decir la verdad. ¿Qué daño les había causado? Va a volver a ocurrir. En 2 Corintios 4:15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. El advenimiento de la iglesia romana al poder marcó el principio de la Edad Media. A medida que crecía su poder, las tinieblas se hacían más densas, más sufrimiento, más dolor. Y cuando tú puedas tener tiempo, puedes leer Apocalipsis 13 y te va a mostrar cómo va a suceder. No es para que tengas miedo, sino para que sepas lo que va a ocurrir. Dios estableció una nación de Israel para salvar al mundo, no para condenarlo. Así como dice San Juan 3:17. Jesús no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La mayoría de nosotros nos sentimos condenados cuando somos confrontados por el comportamiento justo de alguien. Así que la existencia de Israel también sirvió para resaltar el pecado, el egoísmo de las naciones vecinas, y los creyentes que viven en armonía con Dios resaltan el carácter justo de Él y motivan así a otros a reflexionar idealmente en la vida de quienes guardan los mandamientos de Dios, como dice Apocalipsis 14:12. Eso que muestra cuál es el carácter de Dios. Si los de israelitas hubiesen actuado como debían y hubieran hecho lo que se les había indicado, las naciones paganas se habían acercado a ellos de manera pacífica y deseosas de saber más acerca de ellos y de su Dios. Trágicamente, como demostró el cautiverio en Babilonia, estas naciones vinieron a ellos en son de guerra. Es por eso que cuando tú lees San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no quiere mirar la luz, porque aborrece la luz. ¿Por qué? Por sus obras. A veces estamos acostumbrados a vivir en lo malo y a hacer lo malo, ¿qué? Nuestro diario vivir, y decimos, así nací, así crecí y así me voy a morir. Qué irónico, ¿no? Cuando tienes la oportunidad de vivir diferente, pensar diferente y ser diferente. Porque Cristo tiene el poder para transformarte. En Números 14, 17. Ahora pues yo te ruego que seas magnificado el poder del Señor, como lo hablaste, diciendo, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta las terceras y cuartas generaciones. Dios tiene tanta misericordia por cada uno de nosotros, que a veces uno se queda sorprendido porque hemos hecho tantas cosas malas y aún así Dios nos sigue dando la oportunidad de vivir, nos sigue dando la oportunidad para arrepentirnos, convertirnos y vivir mejor. En Apocalipsis 18, del 1 al 4, después vi a otro ángel que descendía del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó a gran voz prudente diciendo, ha caído la Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda, aborrecible, porque todas las naciones
Han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí una voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Así como Dios llamó a Abraham, también te llama a ti y me llama a mí. Yo puedo estar en la iglesia y tú puedes estar en la iglesia, pero eso no te da garantía de tener la salvación, o de que decir o saber que realmente amas a Dios. Para que tú puedas amar a Dios, tiene que salir todo lo malo que hay en tu corazón, todo lo malo que hay en tu cabecita, y decir que realmente amas a Dios cuando empieces a vivir como Dios quiere que tú vivas y que yo viva. Dios puede transformar tu carácter. Dios tiene el poder para transformar tu vida. Dios tiene el poder para restaurar tu matrimonio, tu familia, si tú le das la oportunidad. Pero también tenemos que tener una fe viva. Esa fe que mueva las montañas, esa fe que me lleve a estar más cerca de Cristo. También necesitamos constantemente una nueva revelación de Cristo, una experiencia diaria que armonice con sus enseñanzas. Y eso va a suceder o va a ocurrir cuando yo pase tiempo orando, cuando yo pase tiempo estudiando la Biblia. También cuando nosotros estemos dispuestos que el Espíritu Santo haga su obra en cada uno de nosotros. Él va a moldar, Él va a hacer ese trabajo, Él va a hacer esa transformación en cada uno de nosotros. Tú puedes ser esa luz que Dios quiere que sea. Tú puedes ser ese puente por el cual muchas personas pueden llegar al conocimiento de la verdad. Hay mucho trabajo que hacer. Mucho. Hay muchas personas que no tienen la oportunidad aún de conocer el Evangelio. Tú y yo podemos ser parte de eso. Si Dios te está llamando, debes de ir. Hoy puede ser ese día diferente que quizás por mucho tiempo estás esperando. Quizás esa oportunidad que tú no la habías tomado, no la has tomado. Hoy es el día. No dejes para otro día lo que puedas hacer hoy. Deja que Dios obre en tu vida, que Él transforme tu vida, y lo que tú quieras vivir que sea una realidad, pero con Dios. Tú puedes mirar en la Biblia, por ejemplo, el caso de Pablo. Él tenía un sueño, sí, pero ese sueño nunca iba a ser realidad. ¿Por qué? Porque estaba sin Dios. Él creía que hacía lo bueno, sí, me pasa a mí, te pasa a ti. Pero cuando tuvo ese encuentro con Cristo, su vida fue diferente. Y Dios lo estaba preparando. Dios estuvo preparando a Abraham tuvo que pasar por ese proceso, que a veces es difícil, ¿no? Pasar, pero es necesario. Porque al final de cuentas, tu pago está ahí. La corona de la vida está ahí. Una tierra nueva, un cielo nuevo. Todo está ahí. Y es para ti. Es para mí. Pero tengo que creer en Él. Tengo que ir a Cristo. Tú decides. La pregunta es, ¿qué decisión vas a tomar? De una cosa estoy seguro. No podemos seguir igual. No podemos seguir igual. Tiene que haber un cambio en nuestra vida. Pero tú,
sí, tú tienes que tomar tu decisión. Que Dios te bendiga. Que Dios te ayude a tomar la mejor decisión. Oramos. Señor, le damos las gracias por esta lección. Le damos las gracias porque nos muestra cómo el Génesis nos puede conducir hasta el Apocalipsis, nos puede llevar y mostrarnos todo lo que se perdió está ahí, Señor. Usted tiene cosas buenas para nosotros. Ayúdenos a que podamos esforzarnos cada día para pasar tiempo estudiando la Biblia, su palabra, y por favor denos sabiduría para poder entender el mensaje que tiene para nosotros diariamente. Gracias, Señor, porque sabemos que nos escucha. Todos estos favores se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi hermano, mi amigo, nos vemos la próxima semana si así Dios nos lo permite. Bendiciones.